El puesto del hombre en el cosmos, por Max Schiller. 22.5. Identidad del alma y del cuerpo. Crítica de la teoría antropológica de Luis Clages. En contraste con todas estas teorías, un escritor moderno, obstinado, aunque no exento de profundidad, ha intentado comprender al hombre acudiendo, ante todo, a las dos categorías fundamentales e irreductibles de la vida y el espíritu, análogamente o como hacemos nosotros. Aludo a Luis Clages, que es quien principalmente ha dado fundamentos filosóficos en Alemania a esa ideología panromántica sobre la esencia del hombre, que encontramos hoy en tantos investigadores de las ciencias más diversas, por ejemplo, en Dacke, Frobenius, Jung, Prinzhorn, T. Lessing y en cierto sentido también Spengler. La peculiaridad de esta concepción, en la cual no puedo entrar con detalle, consiste sobre todo en dos puntos. El espíritu es considerado como algo originario, pero equiparado a la inteligencia y la facultad de elegir exactamente lo mismo que los positivistas y pragmatistas. Clages no reconoce que el espíritu primariamente no solo objetiva, sino también intuye ideas y esencias sobre la base de una desrealización. El espíritu, así despojado de su verdadera médula y esencia, es enseguida desvalorado por completo. Según Clages, el espíritu se encuentra frente a toda vida y a todo cuanto pertenece a la vida, frente a toda vida psíquica de pura expresión automática, en un primario estadio de lucha, no en una relación de mutuo complemento. Pero en este estado de lucha, el espíritu aparece como el principio que cada vez más profundamente destruye la vida y el alma en el curso de la historia humana, de tal forma, finalmente, que la historia se presenta como una decadencia, como una progresiva manifestación patológica de la vida que el hombre representa. Clages no es del todo consecuente, pues hace irrumpir al espíritu de un modo extraño en un punto determinado de la historia, después de la aparición del hombre, de tal suerte que la historia del Homo sapiens es precedida de una gran prehistoria, vista a través de las ideas de Bachofen. Si Clages fuera del todo consecuente, debería poner el comienzo de esta tragedia de la vida, que según él es el hombre en el momento mismo de aparecer el hombre. El simple hecho de que el espíritu carezca de toda fuerza y poder, de toda energía y actividad con que llevar a cabo esta destrucción, nos impide admitir semejante antítesis dinámica y hostil entre la vida y el espíritu, según la concepción que de la relación entre ambos hemos expuesto anteriormente. Las manifestaciones realmente lamentables de tardía cultura histórica que Clages aduce en sus obras, ricas en finas observaciones, no deben achacarse al espíritu, sino que deben atribuirse en realidad a un proceso que yo llamo hipersublimación, a un estado de tan desmesurada cerebralización que a causa de él y como reacción contra él se inicia periódicamente la consciente fuga romántica a un estado histórico, las más de las veces supuesto, en el cual no existe aún esa hipersublimación ni sobre todo el exceso de actividad intelectual discursiva. Semejante movimiento de fuga representó el movimiento dionisíaco en Grecia, como también el dogmatismo helenístico, que veía la Grecia clásica de modo semejante a como el romanticismo alemán veía la Edad Media. Pero me parece que Clages no aprecia lo bastante el hecho de que estas visiones de la historia descansan en su mayor parte sobre un alelo de juventud y primitivismo, engendrado por la propia superintelectualización, pero no concuerdan nunca con la realidad histórica. Otro grupo de fenómenos que Clages considera consecuencias del poder destructor del espíritu consiste en que dondequiera que aparecen actividades espirituales contrapuestas a actividades automáticas del alma vital, estas últimas resultan en efecto sumamente perturbadas. Síntomas tan sencillos como fundamentales son, por ejemplo, la perturbación total o parcial de los latidos del corazón, de la respiración y de otras actividades automáticas.
así como las perturbaciones que tienen lugar cuando la voluntad se dirige contra los impulsos mismos, en vez de volverse hacia valores siempre nuevos. Pero lo que Klages llama en todo esto espíritu, solo es en realidad una inteligencia técnica complicada, en el sentido de nuestras consideraciones anteriores. Justamente él, el adversario más encarnizado de toda concepción positivista del hombre, de toda concepción del hombre como Homo faber, resulta en este punto fundamentalmente un discípulo, sin crítica, de la concepción que combate con tanto encarnizamiento. Klages desconoce también que allí donde lo dionisíaco y la forma dionisíaca de la existencia humana es primaria e ingenua, el estado dionisíaco mismo se funda en una complicada técnica consciente y voluntaria, es decir, trabaja con el mismo espíritu que se trata de eludir. Esto sin tener en cuenta que la forma dionisíaca de la existencia humana nunca es completamente primaria e ingenua, pues el factor de desenfrenar los impulsos es iniciado por el espíritu, no menos que el ascetismo racional. El animal no conoce un estado semejante de impulsos desenfrenados. El espíritu y la vida están mutuamente coordinados, y es un error fundamental colocarlos en hostilidad primordial o en estado de lucha. Quien ha pensado lo más hondo, ama lo más vivo. Holderlin.